Buenas tardes. Espero que no estén agobiados. Fíjense que para mí es un gran placer y honor estar en un espacio tan imponente como es esta aula magna de mi alma mater, UCEVITA por siempre y para siempre. Cuando primeramente también quiero agradecer a las autoridades de la universidad, del vicerrectorado académico, especialmente a la doctora Garcés, al doctor Barbero León, a nuestro coordinador, que es nuestra coordinador de trabajo con la coordinación de este coloquio, al doctor Ramón Ferrer, y a todo ese equipo que lo acompaña en su logística tan extraordinaria, con tanta amabilidad que nos han tratado el día de hoy. También quiero agradecer la presencia de algunas autoridades que me acompañan hoy del Instituto Nacional de Capacitación Educativa, socialista INSES, y realmente cuando recibí la invitación de estar hoy acá y hablar sobre la transformación curricular, que no es precisamente desde la academia, sino desde la educación técnica y formación profesional. De tal manera que dije, bueno, es un tema bastante denso, ¿cómo hacerlo? La primera pregunta que me hice, sobre todo cuando ha sido un proceso tan largo, tan complejo al mismo tiempo, porque siempre lo digo, hablar del INSEE es hablar de Venezuela, porque recoge toda la historia, tanto del siglo XX como del siglo XXI. Lo decía ayer el profesor Calatrava cuando comentaba que estamos en el año 2024, siglo XXI. ¿Cómo plantearnos un currículo que se parezca a este siglo? Sobre todo cuando el mundo del trabajo no está vinculado con la educación. De tal manera que un poco quisiera mostrar los temas que voy a abordar. Traté de hacerlo un momento que no me fue. Muy bien, aquí está acoplándome con la tecnología. Bien, fíjense que como se ve un poco denso, pero tratamos de hacerlo lo más digerible posible, porque hay que contextualizar en aras de las personas que nos acompañan hoy, tanto invitados nacionales e internacionales, que deben conocer cómo es nuestra idiosincrasia, cómo es nuestra Venezuela, y sobre todo explicar cómo funciona la educación técnica y profesional acá, sobre todo que el Instituto, el INSEE, es el ente rector en materia de formación profesional. También se aborda una ruta metodológica con los principales hallazgos y algunos indicadores y avances y finalmente las conclusiones. Ay, sí, no. Gracias. Yo lo voy a hacer. Okay, pues. Bien, ya entrando en materia un poco con lo que se refiere a la problemática. Cuando abordamos la educación técnica y formación profesional, estamos ante diferentes desafíos, rezagos, brechas, que tenemos que nosotros mirar en una dimensión bastante profunda y que el INSEE en los últimos, podríamos decir, en los últimos 20 años se ha vaciado por allí. Sobre todo cuando hablamos de ese enfoque de competencia tan cuestionado en este país, enmarcado en algunas políticas de Estado que se habla de una cosa y cuando hablamos que vamos a hablar con enfoque de competencia se relaciona a la competitividad, a lo que es el capitalismo, o sea, se refiere a unos ciertos términos que a veces lo hace complicado, de hecho, lo ha hecho complicado debido a que el enfoque de competencia en Venezuela ha sido incipiente, considero yo desde el tiempo que vengo estudiándolo, y cuando lo presentábamos nosotros al principio
formación profesional a través de un curso de algo que podían aprender para ganarse la vida. Y por ejemplo, se decía que si no querías estudiar en la universidad, ve que ahí dice que ahí puedes hacer cualquier curso y hacer algo, pero de una manera tener un empleo. De tal manera que tenemos que mirarlo de diferentes perspectivas cuando miramos la formación profesional que damos nosotros en el instituto y cuando hablamos del sistema educativo formal, pues porque no están vinculados, no están relacionados, y justamente cómo nosotros observamos esas brechas de competencia y el futuro laboral de los jóvenes, porque también tenemos un programa que se llama el Programa Nacional de Aprendizaje, que es el PNA, que nos mide a nivel internacional, y por supuesto que lo que nosotros estamos ofertando en nuestro catálogo de cursos no se parece al requerimiento de los jóvenes que tenemos hoy, nativos digitales, que tienen otra forma de aprender, que tienen otra forma de concebir la realidad, otra forma de interactuar, otra forma de relacionarse, la inmediatez. Es decir, que ya lo han dicho acá, una característica distinta. Ese joven que tenemos actualmente. Y también tenemos un tema de cómo nos anticipamos a las nuevas competencias que se están requiriendo. Lo decía, pues que yo creo que uno de los ponentes que el día de ayer en la Universidad Metropolitana va a haber una desaparición del 47% de algunos oficios y cualificaciones y ocupaciones. Y eso es preocupante antes del 2030. Y ya está ocurriendo, lo pudimos observar nosotros en la pandemia en el año 2020. Pudimos darnos cuenta en la situación que estábamos, que no teníamos condiciones para responder a los requerimientos formativos que estaba pidiendo el pueblo venezolano en ese sentido, porque vale decir que nosotros atendemos a nivel nacional y también tenemos otro elemento fundamental como una política pública que debemos responder, el papel de la empresa como espacio de conocimiento y de aprendizaje permanente. Tenemos una alta población en los espacios laborales que requieren un reconocimiento, una valoración de lo que saben, de sus experiencias, pero no tenemos mecanismos administrativos y técnicos que les permitan resolverlo. Entonces, fíjense que ya hemos tocado tres grandes brechas, grandes desafíos, podríamos decir, y uno que no es menos complejo, que es la articulación entre la educación y la formación profesional. Es importante señalar que el INSEE, las certificaciones que nosotros ofrecemos, tienen una legitimidad a nivel internacional, es decir, que tienen validez en otras naciones, y sobre todo que más aún en lo que es el empleo, los ascensos de los espacios laborales, imagínense. O sea, tiene esa validez. Y resulta que no tienen validez en el sistema educativo formal. Son elementos muy complejos que no nos permiten el impacto que requerimos. Al mismo tiempo, ¿cómo nos alineamos a la política de desarrollo productivo y la productividad sostenible que lo tocábamos hoy en la mañana? Un modelo de desarrollo sostenible, ¿cómo lo hacemos? Ante tanta incertidumbre, ante tanto cambio, ante tantas turbulencias, ante tanto caos, en un país tan diverso y complejo como es Venezuela, que depende de la perspectiva que la mire, la quieres, la odias, lo podemos mirar en las redes sociales. Entonces me imagino que nuestros invitados especiales extranjeros dirán, bueno, todo lo que nos dicen en las redes sociales en Venezuela, que no podemos venir, que no podíamos estar. Y bueno, hay que mirarlo como una perspectiva, una gran culpa. Al mismo tiempo tenemos el uso de las nuevas tecnologías educativas y mucho lo tocaron ayer con lo que es la incorporación de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como una herramienta, no como el reemplazo. Realmente no podemos perder el valor del humano, lo comparto con el primer ponente colombiano, que excelente, porque él decía, no podemos perder el humano. El ser humano como fuente de conocimiento, jamás la máquina va a poder reemplazar el sentimiento de emoción humana. De tal manera que, partiendo de esa premisa, de esa brecha, de ese rezago,
nos hicimos una pregunta: ¿cuáles podrían ser esas competencias y cualificaciones requeridas en el mundo del trabajo para la formación, acreditación y certificación, partiendo de la potencialidad del INSE, que tiene ese reconocimiento internacional que nos lo da la Organización Internacional del Trabajo, como la OIT? Muchos no lo saben, pero es cuando una persona va a otra latitud, a Colombia, a Perú, a Ecuador, y presenta el certificado del INSE, tiene una validez. Y esa validez es lo que nos diferencia a nosotros con otras instituciones de formación profesional, porque cumplimos con unos estándares de calidad y de acreditación importantes. Capaz que no son los mejores, pero vamos por un camino de trabajo, y como lo comentaba al principio, es mucho el tiempo que venimos trabajando, porque recordemos que la mayoría de los diseños instruccionales que existen son con un modelo tradicional, podemos decirlo con bastante vehemencia tradicional, lo decía el profesor también ayer, el profesor Calatrava, que otras instituciones universitarias se han apoyado en los programas nacionales de formación, los PNF, muy satanizados o cuestionados, pero es una respuesta necesaria para el requerimiento que tenemos en materia de trabajo, de profesionalización, de educación, y capaz que no tiene su deficiencia, como podemos observar también que existen buenos intentos, pero que no pueden seguir estando aislados de la realidad. De tal manera que el objetivo fue caracterizar las competencias y cualificaciones para la formación, acreditación y certificación como línea estratégica para dar respuesta a la demanda del mundo del trabajo y la revolución industrial 4.0 como calidad y pertenencia, que esta oferta se parezca a este siglo XXI. Los objetivos, primeramente analizar los antecedentes de la formación profesional. Es importante señalar que en los últimos 30 años han pasado por diferentes modelos curriculares, pero la mayoría sigue siendo tradicional por objetivo, no por competencia. Cabe señalar que en materia de lo que es el mundo del trabajo, la competencia laboral ha sido la más desarrollada a nivel de la región de América Latina y el Caribe. Es decir, que hemos tenido prácticas extraordinarias, hemos tenido diferentes asesorías internacionales a través de Sinterfor, la OIT Sinterfor, que es el que se encarga de dar asesoría metodológica en materia de competencias laborales, que ha ido cambiando ese enfoque. Y sobre todo que me gustó muchísimo cuando la profesora Betsy Fernández decía esta mañana que ellos mismos crearon su metodología, y es verdad, pues existen diversas formas de identificar competencia, pero debemos tener la propia, tenemos que tener sola, o sea, la que nos identifique, porque como lo decían también otros compañeros, que cada institución tiene su propia forma de desarrollarse, cada institución va ubicando sus necesidades, sus planes, su política y sus objetivos estratégicos. Y finalmente proponer las ocupaciones. Entonces, cuando nos miramos en la línea del tiempo del INSE, podemos observar que es una institución añosa, podemos decir, ¿no? Que va a cumplir ahorita en agosto 65 años, por eso que les comentaba que el INSE se debate entre el siglo XX y el siglo XXI. Siglo XX, cuando se tocó una alternativa de la industrialización en Venezuela, el maestro Bertrand Pedro Figueroa fue un genio que fue capaz de empinarse 100 años más para poder que el INSE, a pesar que no cambiamos el currículo, profesor Edwin García, siga funcionando. ¿Qué les parece? A pesar de que tuviese un currículo obsoleto. De tal manera que le proporcionaba a Venezuela la posibilidad de decir que lo que le hicieron estaba bien, pero había que actualizar definitivamente. Porque, no es igual a años 70, no es igual a años 80 y años 90, cuando se comienza el cambio de era, lo que era la sociología, el cambio hacia la sociedad de la información y el conocimiento, la telemática. Y entonces, ¿cómo nos agarró ese proceso a nosotros? Empezamos a cambiar algunas cosas, pero seguimos trabajando con los mismos instrumentos, y es un tema paradigmático. ¿En qué sitio está?
Entonces cuando miramos a Lindsay, no, es que Lindsay era chévere, certificaba a la gente hacía aquello, pero ¿en qué año te estás ubicando? ¿Al 80, al 90? Estás mirando a Lindsay que está dando oficios calificados en peluquería sin cumplir las normas de seguridad higiene, ¿acaso? Sin utilizar los dispositivos electrónicos, sin medir las normas de seguridad higiene en el trabajo. Pregunto, ¿podemos seguir haciéndolo de esa manera, rudimentaria? Son preguntas de condiciones en las que hacemos el trabajo, que está amarrado a la calidad. ¿Sí o no? Entonces, fíjense que si nos observamos en el tiempo, en la línea del tiempo, Lindsay ha pasado por solo 3 momentos de cambios de leyes. En el 2000 se hizo una reimpresión de la ley. En el 2008 se lanzó el primer cambio, donde entra la S de socialista, pero en verdad fue una S, pero seguíamos haciendo, seguíamos hablando de la misma oferta. Había unas ideas, pero cuando empezamos a incluir la competencia, fue rechazado inmediatamente. No queremos capitalismo. No lo vamos a hacer de esta manera nosotros mismos, lo vamos a hacer de otra forma. Y entonces empezó el dinero, empezó el quiebre, epistemológico y metodológico, no. Y resulta que los trabajos, el mundo del trabajo, los espacios laborales son diversos, son complejos, son distintos. Y resulta que se utiliza el método científico, se utiliza procedimientos verificables y necesitamos tener una capacidad de mirarlo con una multidimensionalidad metodológica, porque una sola forma de identificar competencias no me va a servir. Y lo decíamos, le echábamos mucha broma a los profesores, porque la mayor dificultad la teníamos nosotros con el imaginario, con la cultura organizacional, que no querían cambiar, no querían adecuar, no querían proponer, pero no podíamos seguir con ese currículo oculto, porque resulta, como decía una profesora esta mañana, que teníamos un programa de formación del año 70, del año 65. ¿Cómo lo aplicamos? Y estamos en el 2024. No era posible. Entonces, en ese 2008 fue como caótico porque no aplicábamos la oferta formativa de lo que es el histórico curricular del instituto, y resulta que pasó algo increíble. Una certificante que teníamos nosotros, que se llamaba la certificación ocupacional, profesora Bexi, que empezó en el año 96 y que se hacía mensualmente. Nosotros mensualmente teníamos 900 personas anualmente en el INSE en proceso de acreditación, de certificación ocupacional, le llamamos en ese momento. Y entonces en 2008, en plena turbulencia del cambio de ley y de metodología, se le dio un impulso a lo que es la certificación ocupacional por experiencia en ejercicio. Y eso nos permitió a nosotros visibilizar el nivel de requerimiento que había a nivel nacional de tantas ocupaciones y de tanta demanda que tenía la empresa, que tenía el mundo del trabajo. Y bueno, en el 2011 pudimos ver que hay una transición también, porque se empezó a cuestionar cómo íbamos a salir nosotros con los programas nacionales de aprendizaje. Y fue en el 2014 que cambiamos de atención. Fíjense que desde el 2003 el INSE salió del Ministerio de Educación, desde el 2004 al 2011 fue rodando por diferentes ministerios donde no daba como lo que tenía que hacerse, porque no se parecía a lo que hacemos, o era con educación o era con el Ministerio del Trabajo, de tal manera que en el 2014 entramos en el Ministerio del Poder Popular y se crea la ley que aún está vigente, que no hemos adaptado a lo que es nuestra inscripción nueva en el
Como podemos observar, el objetivo, para los que no conocen a Venezuela y que no conocen el INSE, el objetivo del INSE es la formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente, desde el proceso social del trabajo, como diálogo y contraste de los saberes alcanzados en su práctica social con la práctica formalizada del ambiente académico para construir conocimiento, teoría, ciencia, tecnología y técnica en función de estabilizar y desarrollar el proceso social del trabajo y el encadenamiento productivo. Este objetivo lo amarra todo, pues, lo amarra todo, o sea, lo cambia inexorablemente al instituto, pues, que era otra condición distinta a lo que era, a la visión que tenía muchos estados, muchos ciudadanos en Venezuela y sobre todo muchos profesionales. Ha sido una discusión permanente. Yo digo que les comentaba que me emocionaba mucho estar acá porque estar en este lugar, en la academia, y mostrar cómo ha ido evolucionando esta institución que tiene tanto que aportar a este país en este momento, que tanto lo requiere, no se conoce porque no tenemos visibilidad, no tenemos tribuna, debido a que desde el año 2009 nosotros salimos de CITAFOR, que eran nuestros asesores en materia metodológica constante, lo que se sembró, lo que se instaló, ha persistido y sobre todo que ha sido como ese entramado que nos ha permitido proponer esta nueva metodología. Fíjense que tenemos la política de formación, que por supuesto que cuando miramos qué oportunidades tenemos nosotros con la vinculación con la academia, con la universidad, está justamente el reconocimiento del estudio y acreditación, está en la formación, autoformación productiva, en la posibilidad de crear, de involucrarnos, que tenemos como política pública que nos permite juntar, o sea, nos da como esa base para acercarnos, para que lo que hagamos nosotros en el instituto, las personas que se formen en el INSE, puedan también ser reconocidos, para que nos sigan mirando como un camino paralelo. Y por supuesto que nos permite a nosotros, dentro de la política que tiene el instituto y también enmarcada en lo que es la base legal de la ley del trabajo, que es fundamental, lo que es la ley del trabajo y lo que es la ley del INSE, que son bases legales que permiten ese reconocimiento. Yo creo que es por allí una posibilidad, ya que no la tenemos en la ley orgánica de educación. De tal manera que esto no ha sido de manera desenfrenada o alocada, sino que nos hemos enmarcado justamente en los ODS y sobre todo vinculando la educación con calidad y el trabajo decente, el crecimiento económico, que es el negocio que tiene que ver básicamente con la formación técnica y profesional. Y de tal manera que nosotros hemos hecho el esfuerzo de vincularnos, dice que formación técnica, profesional y superior de calidad. Y acaso el INSE no lo está haciendo. Y quería comentar parte de esta base legal internacional que nos da esa regulación. Es decir, que estamos permisados por hacerlo. Tenemos una política pública que podemos nosotros cumplir. Y justamente cómo nosotros generamos un primer empleo, pero que también tenga vinculación. Fíjense que ayer estuvimos hablando de esa práctica, ¿dónde se hace la práctica en el mundo del trabajo? Yo creo que en este momento es fundamental. Podemos seguir formando desde conocimiento, desde lo que es el contenido, sino desde lo que son las prácticas en situaciones reales de trabajo. Y de tal manera que nosotros hemos considerado justamente la Agenda 2030, decía la profesora que había una agenda 2050, ¿no? Señora, usted profesora. Sí, ella comentaba que una agenda 2050, pero ya va. Y decía que teníamos el informe de UNESCO 2022, pero aún el de Logros tiene vigencia hasta el 2025. Aún no hemos superado algunas instituciones, algunas brechas. Yo creo que no las podemos dejar a un lado, sino hasta donde hemos cumplido. Y cómo nosotros, este entramado legal nos permite a nosotros ir impulsando nuevas políticas públicas en materia de formación y educación. De tal manera que a nivel de lo que es el marco regulatorio nacional, tenemos varias, tenemos la ley de universidades, tenemos la ley de ciencia y tecnología, tenemos la misión Llama Juvenil, la Constitución de la República Bolivariana, la ley del trabajo. Recuerden que hay algunas leyes que posibilitan ese primer empleo y también el empleo pleno.
necesitamos actualización, necesitamos juntarnos, podemos proponer formas distintas de reconocimiento del saber y del ser. Y por supuesto que justamente cuando dicen, mira, pero es que la educación técnica profesional tiene que ver con la academia, sí, que ha cambiado. De hecho, existen diversos países que lo están vinculando. Hace poco tuvimos unas visitas extraordinarias por parte del SENA de Colombia, que es nuestro homólogo a nivel internacional. Tenemos conversaciones permanentes. Teníamos casi 20 años que no nos relacionábamos con la Cámara Industrial Alemana. El año pasado, en el aniversario número 64, el INSE tuvo un acuerdo de alianza estratégica y importantísima, justamente porque ellos están interesados que nosotros generemos propuestas formativas que puedan ser financiadas. ¿Y qué les parece si de repente nosotros podríamos juntar eso para que también se pueda abrir a los estudiantes de la universidad y puedan ir al mundo del trabajo? De tal manera que hay un camino. Me están diciendo que me quedan 5 minutos, muy rápido. Tenemos un camino que hay que seguir, una sola línea, para que no sea paralela a lo que nosotros admiramos. Pasa, por favor. Y bueno, consideramos algunas nociones, la noción de la calificación, la noción de la cualificación, porque justamente la cualificación es mucho más amplia, que justamente permite el reconocimiento en planos nacionales e internacionales, es decir, la movilización y homologación curricular. ¿Sabes? Y por supuesto, sin perder vista, yo creo que ya han dicho diferentes ponentes, las diferentes habilidades que demanda el mundo del trabajo, que justamente yo haría énfasis en una que he escuchado todavía, que es el procesamiento de estos grandes volúmenes de información. Cómo se va a procesar tanta información de donde se está generando y sobre todo dentro de lo que significa la inteligencia artificial. Y por supuesto se está dando énfasis a las habilidades socioemocionales. Y bueno, fíjense que los beneficios que ofrece la formación profesional que estamos proponiendo nosotros actualmente es distinta y justamente nos permite ir como superando algunas de esas brechas que lo mencionaba al principio de la presentación. Voy rápido, debido al tiempo, disculpen. Y bueno, la ruta metodológica que nosotros abordamos es una ruta bastante amplia, porque tuvimos que trabajar desde métodos cualitativos, porque cada estado del país tiene su propia forma de funcionar. Y yo quiero detener un poco acá. Cuando hicimos nosotros esta propuesta curricular, la hicimos en 4 bloques estratégicos, dividido en el centro central, oriental y los Andes. Esta tarea que hicimos de nosotros de revisar todo lo que es la referente curricular del INSE nos permite a nosotros mirar qué necesitábamos y sobre todo considerar, revisar todos los referentes curriculares y qué estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo. De tal manera que aquí, en esta lámina, podemos observar los diferentes momentos y el histórico INSE, pues teníamos unos programas institucionales del año 61 que coexistían con lo que hacemos nuevo. Puede decir que aún, como el profesor comentaba, aún tenían vigencia en el uso de la institución. Y luego en el 2008 implementamos con salidas ocupacionales, que eran como salidas intermedias, pero que no habían tocado los programas, leyes del instituto, que solamente se enfocaban hacia las formaciones, hacia lo que demandaba el mundo del trabajo, pero que no era suficiente. Y luego nosotros esa transición que mencioné, que hicimos como la acreditación por experiencia, 2004-2010, y justamente en el 2012-2014 se empezó como una verdadera transición curricular, y bueno, a partir del 2015 comenzamos nosotros los proyectos de formación productiva. Yo quiero detenerme aquí un momento, que es lo que estamos haciendo ahorita. Fíjense que hemos pasado por mucho para la formación curricular y también la digital, y justamente tenemos un nuevo sistema ACER que nos permite lo que es la formación virtual,
que estamos haciendo nosotros a partir del 2021. Fíjense que hay mucha experiencia en lo que es educación a distancia, el INSE también tenía algunas, pero era de manera, se podría decir, analógica, la analógica digital. Y ahorita sí tenemos un campo virtual que lo tenemos desarrollado y tenemos un modelo educativo curricular bajo el método de proyecto. Cuando decimos bajo el método de proyecto, es que pasó mucho para nosotros trabajamos con paquetes instruccionales y justamente pasar de paquetes instruccionales a proyectos de formación y formación productiva fue totalmente un giro, un cambio, un salto histórico, porque trabajamos con diferentes metodologías. Pero para ello no fue de la nada, avanzamos en unas normas técnicas de competencia, que nos permitió nosotros crear un documento base para ejecutar la formación profesional. De esa construcción fue una construcción colectiva donde participaron todos los estados de Venezuela y generamos un documento que se dio prácticamente 5 años para su construcción. Se entregó en el 2019 y se aprobó en el 2020. Es importante señalar que actualmente estas normas están siendo ejecutadas para lo que es el desarrollo curricular, uniforme en un estado. Eso es algo muy importante porque no lo teníamos del año 70. El INSE no montaba las normas técnicas para el desarrollo y planificación curricular desde el año 70, es decir, que es mucho, casi 50 años. ¿Pasa? Y bueno, podemos mirar que son muchas las ventajas que nos ofrece el método de proyecto. Vale decir que en materia de formación técnica y profesional es el método que se está privilegiando, que se está desarrollando y justamente nos permite una actualización siglo XXI y sobre todo que tiene un enfoque de competencia muy particular. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos nosotros desarrollamos nuestro proceso, los proyectos de formación productivo de lo que es la ocupación cualificada. La ocupación cualificada es un conjunto de perfiles productivos laborales, es decir, puestos de trabajo de una determinada profesión. Y evidentemente ese perfil productivo laboral responde a ese perfil. Y entonces, a su vez, ella está equipada, profesora Betsy, que quería comentar aquí que al encontrarlo de las unidades curriculares, esa fue la bisagra que nosotros encontramos para conectarnos, vincularnos con el sistema educativo formal. O sea, ya dejan un poco para ese referente de los cursitos que se dan en el INSE, sino que ya en el INSE trabajamos con unidades curriculares que están de diferentes, la clasificamos en básicas comunes, que pueden ser generales, como lo decía María, algunos expositores. Tenemos las transversales genéricas y las específicas técnicas de cada ocupación, es decir, que hemos avanzado en materia del enfoque. Y por supuesto hemos tomado dos instrumentos fundamentales, que es el CINE, lo que es el clasificador nacional educativo, internacional educativo de la UNESCO, y el de la OIT, que es el clasificador internacional de ocupación. Y entonces esto nos permite a nosotros estandarizar con relación a lo que es la región de América Latina y el Caribe. ¿Seguimos? Y bueno, fíjense que el modelo de desarrollo curricular que tenemos entonces es un modelo de tener un enfoque sistémico, complejo y dialéctico. Sistémico porque se relaciona y es complejo porque es diverso, o sea, todo y la parte, y por supuesto que es dialéctico porque dialoga permanentemente, está en construcción permanente, y por supuesto que no pierde velocidad. Entonces aquí estamos hablando de diferentes partes, estamos hablando de distintos elementos que no teníamos antes. Estamos agregando un plan de estudio, aspectos de formación por perfiles productivos laborales, unidades curriculares según la clasificación que tenemos, sobre todo cuando estamos hablando de vamos a utilizar el ser, el convivir, el ser humano, y por supuesto va con un proceso de validación y acreditación de calidad y pertinencia. ¿Sí? Y por supuesto los servicios, no quiero dejar de mencionar los servicios que nosotros ofrecemos actualmente, que se han ampliado en el instituto. Por ejemplo, hemos avanzado en lo que es el Programa Nacional de Aprendizaje, que es el primer empleo que tiene un joven en Venezuela, que lo busca muchísimo, que es un tiempo en la empresa y un tiempo en el centro de formación, y por supuesto que lo hemos desarrollado con otro tipo de matices, la atención de las empresas, las actividades de trabajo en la parte de la actualización, la formación productiva
productiva para la empleabilidad, la formación de facilitadores. Tenemos muchos profesionales que están haciendo funciones de facilitación, pero que no están certificados. Lo mencionaban varios profesores acá en sus diferentes ponencias. Tenemos un conjunto de profesionales que conocen muy bien sus ocupaciones, sus profesiones, pero no están certificados. Ya debemos ir hacia el proceso, una política pública que nos permite certificar. Ya lo miramos nosotros con la Universidad Simón Rodríguez esta mañana, que tiene varios procesos. De hecho, nosotros tenemos una vinculación permanente con la Universidad Simón Rodríguez. También tenemos algo muy importante que no se puede perder de vista, que es el programa de educación media de jóvenes y adultos, bachiller productivo. Ese es un plus que le hemos dado nosotros en el programa de bachilleres que se forman en INSE. Una formación productiva en una ocupación que no salga solo con el bachillerato, sino que pueda formarse en nuestros perfiles. Y algo que es una novedad para nosotros, lo tuvimos el año pasado y que fue objeto de una certificación con Cercamer de calidad en la escuela de emprendedores, que ha aplicado totalmente lo que ha sido el modelo curricular bajo el método de proyecto. Y bueno, como podemos hacer aquí rápidamente, estresada por el tiempo. El tema de cómo estamos nosotros haciendo, esta es una lámina que estamos nosotros sacando públicamente por primera vez, cómo hemos transformado nosotros el Programa Nacional de Aprendizaje. Y quiero señalar que en el Programa Nacional de Aprendizaje hemos aplicado un ciclo formativo inicial, donde permite complementar, nivelar a ese joven que sale del bachillerato y que va a entrar en una ocupación productiva. Y por supuesto, hemos ampliado, hemos agregado nuevos instrumentos de evaluación, de aprendizaje y también matrices de competencias productivas y laborales para la acreditación de trabajadores. Y por supuesto, hemos ido involucrándonos con los diferentes interlocutores sociales e institucionales. Y por supuesto, aquí no quería perder de vista esta lámina que nos permite a nosotros visibilizar cómo nosotros nos vinculamos con el sistema educativo formal. Y ya hemos tenido varios encuentros con lo que es la educación de adultos a través del Ministerio de Educación, y ellos han ido incorporando, pues hemos generado una alianza súper importante, y yo creo que a través de nosotros las universidades lo podemos obtener a través de extensión. Creo que la vía para nosotros, con el INSE y la universidad, puede ser la extensión, que yo quería resaltar acá, que el proyecto que desarrollamos nosotros de formación productiva lo hicimos en la UNEFA, con el técnico en tecnología de comunicación allá en el año 2012, y fue un éxito porque lo hicimos con unos estudiantes que venían de Bolivia, y ellos quedaron fascinados porque ellos recibieron la práctica en INSE. Ellos nunca habían visto toda la parte teórica, pero nunca habían hecho prácticas laborales. Me están diciendo que bueno, quiero presentarles un dato, disculpen, yo sabía que me iba a extender, lo lamento. No quería despedirme sin mirar estos números que son potentes para nosotros. Los perfiles productivos laborales, tenemos 195 perfiles productivos laborales actualmente, bajo el modelo curricular, bajo el método de proyecto, que es fundamental decirlo. Tenemos 73 ocupaciones cualificadas, que no actualizamos desde hace mucho tiempo. Y tenemos nada más y nada menos 694 unidades curriculares, porque déjenme decirles que en el histórico INSE teníamos 865, creo que ya estamos cerca, pero esta es la cifra oficial que tenemos. Y algo que es un plus fundamental, que tenemos 196 unidades curriculares virtuales. De tal manera que, por favor, también tenemos aquí una nueva identidad pedagógica que estamos haciendo nuestras conversaciones. Estamos teniendo nuestras conversaciones con SACRO, UCB, a través del profesor Edwin García, que amablemente nos ha atendido, cómo nosotros podemos generar una vinculación con el componente formativo que damos en INSE, con el que tiene SACRO, que es muy parecido, porque estamos profesionalizando, estamos acreditando, reconociendo las competencias y habilidades de pedagogía que tienen muchos facilitadores que lo han hecho hace mucho tiempo.
sería interesante revisar. Y también nos aproxima a una posibilidad que yo quiero dejar acá, de generar un marco nacional de competencias y cualificaciones para decir que la región de América Latina y el Caribe ya la está haciendo. ¿Y saben que no estamos allí? Venezuela. Necesitamos hacerlo, necesitamos montar esfuerzos. Eso nos va a permitir nosotros homologar y movilizar, saber y hacer. Finalmente, bueno, quiero quedar con esta reflexión: ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué deberíamos dejar de hacer? ¿Y qué debería limitarse de forma creativa? Muchas gracias. Disculpen el precio.